Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Continuamos en Radio Universidad Nacional de San Juan. Usted nos puede estar viendo en Sama TV. Y nos vamos rapidito porque ya se encuentra conectado con nosotros Néstor Stanchi. Él es profesor de microbiología de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica de Cuyo. Estamos presentando ¿realidad o mito? ¿Existe la enfermedad de Lyme en Argentina? ¿Por qué es tan difícil diagnosticar? ¿Qué reclaman hoy los pacientes de Lyme? El doctor es referente nacional en estudios de Lyme y colaborador de diferentes organizaciones civiles de pacientes de Lyme que existen en Argentina. Y nos va a resolver varias dudas que tenemos sobre Lyme. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Universidad. Buenas tardes, muchas gracias por convocarme. Realmente es un tema muy importante y desconocido en líneas generales acá en la Argentina. Voy a hacer una pequeña aclaración. Yo estoy jubilado, ya no soy más profesor de La Plata, fui profesor titular y también de la Universidad Católica de Cuyo en San Luis, pero ya estoy jubilado. Y otra cosita más, que no soy especialista en Lyme. Sí he estudiado la enfermedad. Bien. Pero estoy acá para tratar de poner en conocimiento esta enfermedad que realmente causa o causaría estragos. Ahora sí respondo a tus preguntas, pero básicamente el mayor problema que tenemos es el diagnóstico. Bien. Sí, seguramente más que nosotros sabe y ha estado dando charlas sobre el tema. La semana pasada dio una charla llamada Mito o Realidad. ¿El Lyme en Argentina es un mito o es una realidad? ¿Tenemos Lyme en Argentina? Bien, esto en realidad es una respuesta bastante larga, te lo voy a tratar de resumir en brevísimas palabras. El tema de enfermedad de Lyme lo podemos dividir en dos grandes grupos, digamos. Los enfermos que dicen haberse contagiado en el país sin nunca haber viajado al exterior previamente, o sea, sí o sí se contagiaron acá, y tienen una prueba que se llama Western Blot, positiva, que es definitoria para hacer el diagnóstico de la enfermedad, que no se lo hicieron en Argentina, tuvieron que viajar después o enviar sus sueros al exterior. Es la respuesta, sería sí existe. Ahora bien, yo soy científico y como científico hay ciertos pasos en los cuales uno debe realizar para confirmar la presencia de la enfermedad. Con eso estaríamos acercándonos muchísimo al diagnóstico, a decir si la enfermedad está presente. Además que hay muchísimos casos, muchas referencias, pero como científico no puedo afirmarlo rotundamente de que la enfermedad está. Y estos pacientes que ellos dicen que nunca han viajado y que se contagiaron Lyme en Argentina, ¿ellos dónde dicen que se contagiaron? ¿Cómo se contagia el Lyme? Bueno, ¿cómo se contagia? En el 99,9% de los casos es por la picadura de una garrapata, ¿sí? Esa garrapata tiene distintos estadios, hay algunas que son grandes, uno ve un perro, por ejemplo, con garrapatas y ve que el perro no se rasca, y en cambio si tiene una pulga se desespera. La garrapata produce una picadura indolora, lo cual hace que pueda pasar desapercibida. Si uno puede decir, ¿alguna vez te picó una garrapata? Y la respuesta puede ser no, aunque en realidad pudo haberte picado. Y como los estadios son distintos, hay el estadio larval y el estadio ninfal, son muy pequeñitos, apenas 1 o 2 milímetros de largo, entonces puede pasar desapercibida. De hecho, uno de los casos la picó en la cabeza. Entonces, obviamente, entre el pelo, en una joven, en el pelo no logró verlo. Cuando lo vio, cuando en un momento se bañó y vio que cayó una garrapata en la bañera. Entonces, por ese lado es donde se hace difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque garrapatas hemos visto
cualquiera que tiene perro, sí, que lo deja salir a la calle, al campo, vuelve con garrapatas. Pero ese es uno de los puntos álgidos. Así que bueno, digamos, es importante tener en cuenta la presencia de la garrapata, que puede picar al humano sin causar dolor. Pero esas garrapatas podrían o no tener esta enfermedad, digamos, o transmitir esta enfermedad. Exactamente. O sea, la garrapata puede estar sin transmitir enfermedad, porque para poder transmitir tiene que haber picado a un animal previamente positivo para Lyme, ¿sí? O para la Borrelia burgdorferi, que es el microorganismo que lo produce, o sucesivamente, como los distintos estadios pican varias veces a varios animales, digamos, pican y caen, y tienen ciclo largo, 2-3 años. Entonces hay muchas probabilidades de que haya picado en algún momento a un animal positivo a Lyme. No necesariamente a otro humano, sino que lo más probable es que venga de algún animal positivo. Y de hecho, en el Delta Paraná encontraron ratones positivos a enfermedad de Lyme. O sea, se sabe que está circulando la enfermedad, al menos en ratones. Pero el mayor problema que tenemos nosotros es la falta de grupos de investigación. Claro. En Argentina, ¿no? En Argentina, claro, porque en otros países lo vemos permanente en los medios de comunicación hablando de famosos que tienen Lyme, y acá en Argentina es como invisible. Es decir, por ejemplo, Justin Bieber, Thalía. Exactamente. El tema pasa porque hay una negación de la presencia de la enfermedad por parte de los organismos nacionales, y lo cual hace que por ejemplo, el médico sospeche de la enfermedad de Lyme, llama al Malbrán, y en el Malbrán le dicen no hay enfermedad de Lyme en la Argentina. Entonces el médico dice, bueno, si no hay, esto tiene que ser otra cosa, y empieza el paciente. Hay una estadística que dice que el 30% de los pacientes necesita visitar a más de 10 médicos para lograr un diagnóstico sobre enfermedad de Lyme, ¿sí? Y esta estadística, y esto es importante, no pasa solamente en la Argentina, sino que también pasa en el resto del mundo. Hay problemas con el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Y si me permitís, como aclaración importante, yo no estoy en contra de lo que dice el Malbrán cuando hablo como científico, porque todavía no está comprobado. Lo que sí estaría en contra es que en la medida que se niegue la presencia constantemente, no permite la investigación. Claro. ¿Sí? Claro, porque si no hay. Bueno, entonces no se puede investigar, claro, porque no hay, y nunca vamos a saber si hay. Claro, por lo menos abrir la puertita y decir, bueno, lo que usted decía, si ya hay circulando en ratones, a ver si en la cadena también ya empieza a haber Lyme, entonces por lo menos abrir la puerta para investigar, o becas de investigación, porque si estamos negando que no hay, ni siquiera se pueden abrir becas de investigación o equipos de investigación. Exactamente, y uno de los temas es que se niega los vectores, estas garrapatas, sí, que son ácaros en definitiva. Estas garrapatas son de distintas especies, ¿sí? Ixodes escapularis, Ixodes de ricinus. Y lo que se dice es, no hay esas especies en la Argentina, lo cual es cierto. Pero como no se investiga, no sabemos si hay otra garrapata distinta de otra especie que sea responsable de la transmisión. De hecho, si vamos un poquito en la historia hacia atrás, Ixodes escapularis está en Estados Unidos y no está en Europa. Si Europa hubiese tomado el mismo criterio que toma la Argentina, diría, en Europa no hay porque no está Ixodes escapularis. Sin embargo, ellos investigaron, descubrieron que estaba Ixodes ricinus, que es otra especie distinta de garrapata, que cumplía la misma misión de transmitir la borrelia de los animales al hombre. Y no sé si complico mucho, si hablo muy técnico, pero está bueno saber estas terminologías y traerle un poco a los científicos. Nosotros en el programa hemos hablado con pacientes de Lyme y muchas veces queda esto,
queda esto en duda, pero ¿por qué se contagian? ¿Por qué todavía no se avanza en Argentina? Es decir, como algo invisible. Entonces está bueno conocer estos métodos más científicos, más técnicos, y traerlos al llano, digamos. Y usted ha estado dando clases en San Luis, me dijo también que había pasado algunas veces por San Juan. En esta zona de la Argentina, ¿hay pacientes de Lyme o ha tenido contacto con algunas personas que tengan Lyme? Yo particularmente no he tenido ningún contacto con ninguno ni de San Luis ni de San Juan. Yo particularmente, hay una psicóloga que es del grupo Lyme, ¿sí? Que es paciente de Lyme, se contagió en la Argentina, ahora vive en Italia, que ella tiene muchísimos más datos que yo, porque como comenté al principio, yo no soy especialista, estoy estudiando la enfermedad desde que me jubilé. O sea, yo de casualidad fui a estudiar una enfermedad muy parecida, que es la leptospirosis. Hay muy pocas bacterias que tienen forma de espiral, ¿sí? Una es la leptospirosis, para lo cual yo fui a estudiar en Inglaterra eso, otra es la borrelia y otra es el treponema que produce la sífilis. Bueno, de estas dos bacterias que estaban estudiando en el laboratorio, simplemente me traje unos reactivos y en ese momento hice un estudio. Fue el primer estudio en medicina humana que se hizo en el país. Pero después yo seguí investigando mi enfermedad, la que yo había ido a estudiar. Siempre trabajé en leptospirosis. Ahora bien, cuando me jubilé, pude empezar a trabajar en enfermedad de Lyme. Por eso digo, no soy un experto en Lyme, soy un apasionado en Lyme, ¿sí? Que son cosas distintas. Bueno, ese sería el título, el apasionado del Lyme, pero sobre todo para buscar una solución a corto plazo, porque si nosotros lo seguimos negando, no solamente la comunidad científica, política, sino como sociedad, en algún momento vamos a tener Lyme por todos lados, todos diciendo que se han contagiado en la Argentina y el gobierno siguiendo negándolo. Sí, lo siguen negando, exactamente. Por eso yo insisto, lo más importante es que dejen de negarlo, que permitan la investigación, que digan, bueno, por ejemplo, en agosto, creo que fue, en noviembre del año pasado, o sea, hace muy poquito, salió una resolución donde la enfermedad de Lyme, sí, del Ministerio de Salud, la enfermedad de Lyme es de denuncia obligatoria. Yo dije, cuando la vi, dije, espectacular, digo, qué mejor que tener una enfermedad de denuncia obligatoria. Cuando uno lee la letra chica, dice para los casos importados. Ah, claro. Entonces, cualquier médico que lee eso dice, ¿usted viajó al exterior? No, listo, ya lo descarta. Y al descartarlo no da la posibilidad de investigar. Y el Lyme se confunde con enfermedades que son realmente muy graves. Entonces, esto hace que haya mucha gente que está con diagnósticos equivocados, ¿sí? Esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, fatiga crónica, fibromialgia, Parkinson, autismo, Alzheimer, o sea, todas enfermedades que no es que uno dice, tiene una gripe, se confunde con una gripe, que de hecho podría confundirse en los estadios iniciales. No, se está confundiendo con enfermedades gravísimas de larga data, de tratamientos caros y debilitantes, y que el paciente realmente se encuentra después de tanto tiempo con tratamientos de esa naturaleza, y por ahí encuentra un médico que sospecha de Lyme, que manda a hacer los estudios afuera y termina, dice, desde que me diagnosticaron Lyme empecé a mejorar. Claro. Entonces, de ahí es la gravedad. Por eso es que, perdón por la insistencia lo que digo, pero yo no digo que la enfermedad esté, porque no se han comprobado todos los pasos necesarios para decir si la enfermedad de Lyme está en la Argentina. Pero en la medida que sigan negando la presencia, no permiten la investigación. Entonces, la ideal sería que apoyen a la investigación, que haya grupos. Yo ya estoy jubilado, yo lo que hago lo hago gratuitamente, porque cobro la jubilación nada más, pero estoy apasionado con este tema, ¿no? Estamos hablando con Néstor Stanchi, él es ex profesor de microbiología de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica de Cuyo. Las sedes
en San Luis de la Universidad Católica de Cuyo, hablando sobre el Lyme, si existe o no en Argentina. Y en resumidas, vos has nombrado que se puede confundir con algunas enfermedades como fibromialgia, lupus, Parkinson. Sabes que esas enfermedades en San Juan tienen organizaciones civiles y son de muchas personas. Entonces uno empieza a pensar, si la organización de fibromialgia tiene 20 personas, ¿alguna de esas 20 personas podría tener el Lyme? Tranquilamente podría tenerlo, sí. No, pero por los síntomas, obviamente eso necesita médicos que conozcan la enfermedad. Para poder arribar a un diagnóstico, ¿no? Poder enviar los sueros a otro país, porque lamentablemente en Argentina no hay métodos diagnósticos equiparables a los que hay en Estados Unidos. O sea, acá hay dos técnicas, uno se llama ELISA y el otro se llama inmunofluorescencia. Son las dos técnicas que se utilizan acá en el país, pero no hay, que yo sepa, no hay nadie que haga Western blot, que es la prueba confirmatoria. Entonces sí o sí complica muchísimo el diagnóstico. No es fácil enviar material biológico al exterior. O sea, hay toda una complicación para el diagnóstico, que obviamente a raíz de la negación de la presencia hace que se complique aún más, ¿no? Bueno, Néstor, ha sido un placer. Este es un tema que venimos siguiendo en Hora Social desde hace varios años, porque una paciente de Lyme se acercó a nosotros, así que hemos seguido el tema desde hace tiempo, y es muy bueno tener, vos decís que no sos especialista, sino un apasionado del tema, tener un apasionado en Hora Social con estos términos que nos pueda explicar toda la parte científica y técnica de Lyme. Es bienvenido, así que estos micrófonos están abiertos para lo que necesiten vos y los pacientes de Lyme. Bueno, te agradezco muchísimo, y si me permitís una sola referencia más que es muy importante. Dentro de todos los casos que hemos investigado nosotros, hay un caso que produjo lo que se llama el eritema migrans. Es un eritema, donde picó la garrapata, se produce una zona oscura, otra clara, otra oscura, ¿sí? En forma de diana, ¿no? En forma de círculos. Eso es, perdón por la palabra que voy a utilizar, es patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Que es la única enfermedad que produce ese síntoma clínico. Entonces, eso ya lo tenemos en la Argentina en varios pacientes. Igual, insisto, se necesita confirmarlo por otras metodologías. Pero esto es lo que me permite a mí decir, como Néstor Stanchi, no como científico, que para mí está presente la enfermedad. Y que podés contar conmigo las veces que necesites mayor información. Insisto, no soy especialista, pero seguir trabajando en el tema. Bueno, Néstor, muchísimas gracias, un placer. El agradecido soy yo, un placer también. Gracias. Néstor Stanchi, él es ex profesor titular de las materias de microbiología de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Católica de Cuyo, hablando sobre Lyme. La semana pasada el doctor dio una charla junto a Rotary de La Plata sobre este tema y empezar a sacar dudas de qué significa Lyme, de poner a Lyme en agenda y responder, ¿realidad o mito? Hora Social, construir comunidad desde sus voces.